A continuación vamos a hacer un análisis detallado del protocolo IP versión 6. El protocolo IP versión 4, en primer lugar, presenta una cabecera variable. Una cabecera variable debido a que tiene, formando parte de la cabecera, una porción llamada cabecera de opción y relleno, que fue pensado para colocar características que iban a mejorar la cabecera en sí, denominada básica de IP versión 4. En el caso de IP versión 6, esta cabecera variable, esta porción de la cabecera variable, que ahora se denomina cabecera siguiente en IP versión 6, sale de la cabecera y forma parte ahora de los datos, obteniéndose entonces una cabecera constante en IP versión 6. En IP versión 4, una de las características que genera este protocolo es que tanto las computadoras de origen como los routers están facultados en realizar la fragmentación. Si los routers fragmentan, entonces ahí hay un componente de retardo que se introduce en la red. ¿Qué es lo que se plantea y se implementa en redes basadas en IP versión 6? Que solamente los hosts de origen realicen la fragmentación, dejando inhabilitado a que los routers realicen cualquier proceso de fragmentación. Con eso, toda la carga de fragmentación va concentrada en los hosts de origen, dejando libre a la red en IP versión 6 a sus trabajos propiamente dicho de enrutamiento. Otra característica que tiene IP versión 4 es la verificación de la cabecera de IP versión 4. De un router al siguiente router se debe verificar que la cabecera está viajando de manera correcta. En el caso de IP versión 6, ya no existe ningún proceso de verificación, porque IP versión 6 confía tanto en los protocolos superiores como en los protocolos inferiores. La cabecera de IP versión 4, que es denominado opción y relleno, que es la que va después de la cabecera básica, está limitado porque al formar parte esta cabecera opción de relleno de toda la cabecera de IP versión 4, y una cabecera no puede ser infinito, o de un valor muy grande, entonces la cabecera de opción y relleno está limitado. Esto origina que exista solo un pequeño espacio donde se puedan proponer soluciones a determinados inconvenientes que presenta IP versión 4 en la red. O sea, está limitado. En el caso de IP versión 6, esta cabecera, que se denomina ahora cabecera siguiente, va a formar parte de los datos. Entonces, al formar parte de los datos, tenemos un espacio mucho mayor donde poder implementar soluciones muy concretas a los problemas que van surgiendo en una red IP versión 6. Incluso, no solamente se puede implementar una cabecera siguiente, sino se puede implementar un conjunto de cabeceras siguientes. Finalmente, en IP versión 4 se han identificado 32 bits para las direcciones lógicas, pasando a 128 bits en el protocolo IP versión 6. Con respecto a la evolución de los protocolos, nosotros podemos recalcar justamente que IP versión 6 encaja de este concepto de evolución con respecto a IP versión 4. Pero una evolución, recordar, no es un cambio drástico de una propuesta a la nueva. No, se mantiene muchas de las características originales. Es decir, tanto IP versión 4 como IP versión son protocolos no orientados a conexión. Tanto IP versión 4 como IP versión 6 requieren de un protocolo complementario como es ICMP. ICMP versión 4, ICMP versión 6. ¿Qué es lo que nos ofrece el protocolo IP versión 6? Fundamentalmente más direcciones IP, ahora son 128 bits. Nos presenta cabecera siguiente, donde nosotros podemos implementar soluciones vinculadas al tema de seguridad. Esto nos va a permitir en un futuro, estas cabeceras siguientes, que se vayan proponiendo soluciones a problemas que vayan surgiendo en el futuro. Y otra característica del protocolo IP versión es la autoconfiguración, es decir, la asignación inmediata de una interfaz a una dirección sin recurrir a protocolos externos ni a la presencia y a la acción de administrador de la red. La autoconfiguración en los inicios de IP versión 6 fue un tema importantísimo que se recalcó desde aquellos tiempos. Con respecto al uso de IP versión 6, podemos sintetizar que a la fecha en Europa hay un gran porcentaje de usuarios de IP versión 6, seguido de Asia del Pacífico, a continuación la parte norte del continente americano,
En la parte latinoamericana y el Caribe estamos en la posición número 4 y en el África es la región donde poco se está usando a la fecha el tema de los protocolos IP versión 6. ¿Cuál es la estructura que tiene el protocolo IP versión 6? Pues está formado por una cabecera de 40 bytes que hemos dicho es de longitud fija y a continuación viene un conjunto de cabeceras denominadas cabeceras de extensión que pueden ser una, dos o n cabeceras de extensión. Cada una de las cabeceras de extensión va a permitir una solución a un problema identificado en la red basada en IP versión 6. Para poder distinguir cuál es la característica de la cabecera de extensión número 1, para qué sirve y para qué está implementada allí, es necesario hacer uso de un código, de un número estandarizado que identifica dicha cabecera de extensión. Ese número que identifica la cabecera de extensión, en este caso número 1, un número determinado, va colocado en la cabecera siguiente. Es decir, cuando un nodo, cualquier nodo en la red, hace un análisis de la cabecera básica de IP versión 6 y en especial hace el análisis del campo llamado cabecera siguiente, que está de color verde, inmediatamente sabe a través de ese número qué características ofrece la cabecera de extensión número 1. Y a su vez, ¿no?, para saber qué viene a continuación de la cabecera número 1, es necesario que la cabecera de extensión número 1 tenga también un campo cabecera siguiente que a través de un número nos especifique la naturaleza de la cabecera de extensión número 2. Y a su vez la cabecera de extensión número 2 debe tener un campo cabecera siguiente que nos indique cuál es la característica de la cabecera de extensión siguiente. Así sucesivamente hasta incluso la última cabecera de extensión que lo he denominado aquí N. A través de ese campo de cabecera siguiente me va a indicar la naturaleza del protocolo, en este caso de la capa 4, que podría ser TCP, que podría ser UDP, entre otros protocolos. A este proceso de ir adicionando cabeceras de extensión y asociándolo a las cabeceras siguientes para conocer la naturaleza de las siguientes cabeceras, se le conoce con el nombre de encadenamiento de cabeceras. Una de las características que hay que recordar en el protocolo IP versión 6 que nos hace hincapié la RFC 2460, nos dice que en lo posible el protocolo IP versión 6 no debería de contar con cabeceras de extensión. Se basa esta afirmación en que las cabeceras de extensión, si está presente en los protocolos, van a tener que ser probablemente analizados en algún lugar de la red. Entonces vamos a generar un proceso adicional de cómputo en los routers de la red justamente para analizar las cabeceras de extensión. Por lo tanto, estaríamos en un problema mucho más complicado que IP versión 4. Entonces, si bien es cierto, las cabeceras de extensión no deben ser considerados inicialmente en el protocolo IP versión 6, salvo que sea necesario. En el caso de que sean necesarios, estas cabeceras de extensión solo deben ser generadas en el host de origen y analizadas en el host de destino. Es decir, los routers deberían de eliminar cualquier proceso de análisis de las cabeceras de extensión, ¿no? De esa manera, si bien es cierto, el protocolo IP versión 6 puede contener un conjunto de cabeceras de extensión, pero estas van a ser ignoradas por los routers, haciendo más ágil el proceso del protocolo IP versión 6 a lo largo de la red. En el caso extremo en que se necesite ya que las cabeceras de extensión sí sean analizadas por los routers, pues ahí no quedaría otra más que decirlo de esa manera. ¿Cuáles son los campos que forman el protocolo IP versión 6? Empecemos analizando el campo versión. El campo versión es un campo de 4 bits que indica justamente la versión del protocolo. En este caso está seteado en 0110. Luego viene el campo longitud de carga útil, que me va a indicar cuál es el tamaño de la capa superior, de la carga carga útil propiamente dicho. Y como carga útil nosotros entendemos la cabecera de extensión más el PDU de la capa superior. Hay que recordar que como la cabecera es de longitud fija, el color celeste, ese color, que viene a ser la cabecera de IP versión 6, es fija y de 40 bytes, no tiene sentido que forme parte de la longitud de carga útil. Luego tenemos el campo límite de salto. El campo límite de salto viene a ser la cantidad de saltos en el cual
un paquete IP versión 6 puede ser considerado como válido a lo largo de la red, ¿no? Esto viene a ser el equivalente al campo TTL en el caso de IP versión 4. O sea, ¿para qué sirve el campo límite de salto? Justamente para eliminar posibles bucles que se han generado en una red IP versión 6. El otro campo de análisis, el DS, el Different Service. Este campo, que es un campo de 8 bits, va a permitir asignar niveles de prioridad al paquete IP versión 6, de tal manera que va a generar un modelo de red en el cual el punto de análisis importante es la prioridad que éste presenta. A esta arquitectura de red se le conoce como la red de servicios diferenciados. Esto implica que los routers deben presentar en su interior ya no una cola, como era el caso del BSEDFOR, sino un conjunto de colas al cual se le va adicionando características especiales que a su vez están vinculadas a la calidad de servicio que se va a ofrecer en un momento determinado. Y un paquete IP versión 6, cuando ingresa a un router, será introducido a una de estas colas en función del nivel de prioridad que se presente. Cuando este campo DS está en 0, eso significa que la red no está ofreciendo ningún tipo de calidad de servicio. A esto se le conoce como BSEDFOR. El campo DS se detalla en el RFC 2474 y de los 8 bits que forman este campo, solamente 6 bits, el DSCP, están asociados al nivel de prioridad. Los otros 2 bits, el bit número 6 y el bit número 7, no forman parte del concepto de prioridad, pero sí es utilizado en otro escenario como es el tema de notificación de congestión. Con respecto a los primeros 6 bits que forman parte del DSCP, esta me va a permitir establecer 2 a la 6, 64 niveles de prioridad, de las cuales la primera, que es 00000, 6 ceros, corresponde al BSEDFOR, y lo que viene adelante ya son calidad de servicio mayores que el BSEDFOR. Por lo tanto, si miramos a la red de servicios diferenciados, vamos a observar que un 64avo de esta red corresponde al BSEDFOR.